Buenas noches, Sergio. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo has Bienvenidos a pasado todos. este 3J, ¿no? Tan particular. Bueno, en lucha Mm. estuvimos agitando un poco en las redes, nos agrupamos con otras organizaciones y estuvimos haciendo una intervención eh, y, y sumamos fotografías, imágenes a las redes también. Y durante todo el mes vamos a estar haciendo intervenciones y algún tipo de acción eh, a través de las redes bueno, para mostrar que las mujeres no nos callamos más. Mm. Es muy interesante lo que ha sido este 2021 porque se puede comparar con otro año de pandemia como el 2020 y un 3J que cae también en pandemia. ¿Hay una diferencia que se pueda marcar? Y el año pasado estábamos como menos acostumbrados, ¿no? Acostumbradas a la situación de pandemia. Era parte de la desorientación social que había con lo que estaba pasando. Así que hubo manifestación en la calle. Hoy algunas agrupaciones convocaron a la calle, otras, como las nuestras, decidimos intervenir las redes y reflexionábamos un poco también de esto que hacemos las mujeres, que es cuidarnos en red. Y bueno, es una decisión muy difícil abandonar la calle cuando tu espacio de militancia es ese. Pero bueno, fue una decisión, al menos desde las colectivas que nosotras integramos y con las que nos pusimos en contacto, que fue tomada desde esta idea del cuidado. La ciudad está atravesando un momento muy crítico. La ciudad, digo por hablar de Bahía Blanca, ¿no? Pero es a nivel general. Y, y en este caso decidimos priorizar la, la salud y la salud de la comunidad, y así todo encontrar las formas de poder seguir alzando la voz y exigiendo que se cumplan las leyes como la ESI, como la ley Micaela, la IBE, y también demandar al Estado que se ocupe del cuidado de las mujeres, de modificar la justicia, bueno, los dispositivos en general que todavía siguen atravesados por el patriarcado y que realizar una denuncia sigue siendo muy dificultoso, cumplir la distancia perimetral también sigue siendo muy costoso, que a una mujer se le crea sigue siendo muy costoso. Así que bueno, como esas demandas están vigentes, decidimos ocupar las redes en este caso. Ok. Bueno, hemos traído algunos números para tener en cuenta, porque sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo, lo que ha pasado y lo que sigue ocurriendo muestran lamentablemente esos números, que no dejan de ser personas, por supuesto, ¿no? No hay que olvidar. Pero bueno, para entender agavadamente lo que ha pasado, tanto la colectiva que se llama Mumalá, es un trabajo muy importante que están haciendo de recolección de datos. Ese es uno de los puntos también que hay en torno a las críticas al Estado por la falta de cifras. Las que se manejan en ese sentido son las del Poder Judicial y la de las organizaciones como Mumalá y Ahora Sí que nos ven. Y bueno, las cifras son escalofriantes, eso va de suyo. Y la novedad que quería remarcar es de esta tarde, y que se vincula con el 2020, el año pasado, entre el 20 de marzo y el 21 de marzo, el comienzo de la pandemia, en Bahía Blanca fue asesinada una mujer, Susana Melo. Bueno, hoy se confirmó hace un rato nada más que el juicio oral por el femicidio de Susana Melo se va a llevar a cabo el 14, 15 y 16 de febrero del año 2022. ¿Por qué? Hay una razón más allá de la pandemia que se vincula con la forma del juicio, porque va a ser un juicio por jurado.
este juicio por jurado. De esa manera lo eligió el imputado, que se llama Gregorio Raúl Costa, que está detenido. Eligió el juicio por jurados y debido a la pandemia y la necesidad de tener a las personas allí como jurado, lo llevó al Tribunal Oral Criminal número 3, que va a ser el encargado de impartir justicia respecto de este femicidio. Propuso y se aprueba que el 14, 15 y 16 de febrero del año que viene se va a realizar este juicio. Para repasar lo que pasó, lo que pudo determinar el fiscal Jorge Biego, es que entre el 20 de marzo y el 21 de marzo del año 2020, en el interior de una casa en Daniel de Soliera al 4000, este hombre, Costa, habría asesinado de manera intencional a su pareja Susana Melo al efectuarle un disparo con un arma de fuego en la cabeza. Y más tarde llevó el cuerpo hasta un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252, donde fue encontrado por la policía. Quería traerlo primero porque fue uno de los reclamos de la gravedad de la violencia y de las violencias contra las mujeres en pandemia, un caso muy cercano, demasiado cercano, y además por la novedad en sí misma. Siga usted, Además, lo que usted ese caso prefiera. no, decía Muévase que ese como si estuviera caso, en su casa. sí, tal cual. No, quería decir que ese caso, junto con otros, fueron los que el año pasado hizo también que varias colectivas de mujeres decidiéramos hicimos 2 o 3 eventos de carácter primero regional y después internacional, latinoamericano, para denunciar estas violencias, porque en el contexto de pandemia, la pandemia, que es la violencia de género, recrudeció también, ¿no? Porque muchas mujeres se vieron obligadas a permanecer en aislamiento, en el encierro, con sus maltratadores. Además de este caso, había habido en Bahía en ese momento, en cercanías de esa fecha, una mujer a la que habían prendido fuego también, una chica embarazada a la que habían golpeado y también acompañamos esa denuncia. Y fueron muchos casos en nuestra ciudad que daban cuenta, por un lado, del recrudecimiento de la violencia y por otro lado de la ausencia del Estado en el acompañamiento a esas mujeres, ¿no? ¿Qué es Me, Chicas de Colgar, doctora? Por favor, ilústrenos a esta vasta audiencia que en este momento nos está escuchando y viendo. ¿Me vas a llamar doctora en este contexto? Por No. supuesto, yo soy muy respetuoso de eso. Hace mucho que nos conocemos, sí. Sí, sí. Bueno, Chicas de Colgar es una agrupación de mujeres feministas, teatreras, que, de la que formo parte y que además hacemos un teatro que es popular, es colectivo y que tiene temática de género. Las que lo integramos son Adriana Ditilio, Virginia Falcón y Mónica García, y bueno, y quien habla, ¿no? Y, y hace un tiempito que venimos experimentando con estéticas, mezclando una estética muy popular como la del pin-up y una estética de vanguardia como la de Cantor. Y bueno, primero las experimentaciones eran hacia adentro del grupo, entre nosotras, y llegó un momento que necesitábamos mostrar lo que estábamos haciendo porque necesitábamos el debate con el resto de las mujeres. Así que, bueno, empezamos a hacer lo que se llama como capítulos, ¿no? Sueltos de lo que hemos dado a llamar biografía amorosa de mujeres modernas, donde a partir de esta experimentación estética tomamos algunos mandatos que son comunes a las mujeres independientemente de la edad que tengan. Y bueno, y esos capítulos los vamos mostrando, los hacemos en vivo a través de la red, de las redes, y los compartimos y los sometemos al debate con el resto de las compañeras. Y si querés, puedo invitarlas a las chicas de Colgar a que charlen un ratito con nosotros.
Las vamos invitando para que vayan ingresando a esta sala. Primero hay que agradecerles que estén con nosotros en esta noche y además es muy importante porque no solo las vamos a ver allí con sus rostros, sino las vamos a ver en acción, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que están haciendo y de qué se trata efectivamente estas intervenciones artísticas que han realizado. La idea es continuar haciéndolas en próximo, o ya se terminaron esos capítulos. No. Próximamente vamos a estar mostrando un capítulo más. Si las compas quieren abrir la cámara y los micrófonos, ya estamos al aire. Al aire, digo yo. Sí, Escuchame. estamos al aire. Estamos al aire, doctora, por favor. Sí, la idea es que vamos a estrenar un capítulo más y después eso se va a transformar probablemente en una obra. A ver, Moni, si puede abrir. ¿Cuál fue el capítulo elegido para presentar, presentar entre comillas porque ya fue hecho público, pero cuál es el capítulo de hoy, de qué se va a tratar? El capítulo que vamos a compartirles, como para que quienes no conocen a las chicas de Colgar las conozcan, es el último que hicimos, que se llama Juguete para Adultos. Y bueno, te lo mostramos, Sergio, y se lo mostramos a los compañeros y compañeras que están del otro lado mirando y después charlamos. Dale, buenísimo. Buenas noches, chicos. Hola, Mónica. Hola, Sergio, Mariela, a todos. Feliz cumpleaños atrasado, Mariela, Mónica. Bueno, vos fuiste bastante madrugador con ese saludito. Sí, en consonancia con vos, Mónica. Se le agradece mucho. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, y vamos a compartir. Muy bien.
20 years ago, you wouldn't be wandering out from door to door. Why don't you do right like some of the men do? Get out of here and get me some money too. I fell for you driving and I took you in. Now all you got to offer me is a drink of gin. Why don't you do right like some of the men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Muy interesante. Yeah. Muy interesante, muy interesante. La primera pregunta que me surge es si la construcción de este segmento artístico tiene elementos personales o es solamente en función de elementos de la afuera, que les han contado, que se han enterado. Digo, ¿cuánto de lo propio hay al momento de escribir este guión en particular? Por ejemplo, pienso en Moni. Bueno, ambas cosas. Hay un trabajo de investigación que hacemos nosotros con estas intervenciones, que apelamos a las memorias, usamos, nos instalamos en los años 50, una estética pin-up, así que buscamos información donde estaban bien marcados y bien estereotipados los mandatos hacia las mujeres en todas sus funciones, las que tenía que cumplir como ama de casa, madre, maestra, amante, esposa, amiga. Y bueno, hay todo un trabajo de investigación y después, bueno, la parte nuestra es la de poner el cuerpo y darle lo que nos pase por el cuerpo a nosotros para poder transmitir. Eso, nosotros trabajamos mucho con temática de género y también tomamos elementos y recursos y herramientas de la estética de Cantor, donde tomamos un objeto y lo convertimos, o sea, lo transformamos o funciona como un bioobjeto, como otro personaje más. Y tratamos bueno, es mi visión, ¿no? De aunar ambas cosas, pero creo que nos va saliendo espontáneamente. Creo que en el hacer vamos construyendo lo que va a decir la escena después, aunque no haya texto. Si recopilamos, investigamos, íbamos leyendo textos, viendo publicidad de esos años, nos hemos entrenado en la estética de Cantor el año pasado, en la pandemia, haciendo un taller teórico y de entrenamiento actoral con el doctor Carlos Fossa, así que no es que vamos a hacer canto, pero tomamos los recursos y las herramientas que nos dio esa estética. Y cuánto de lo personal hay siempre algo de uno, pero bueno, eso es lo que aparece en el cuerpo después y se ve en la escena, pero surge de eso. Hay algo que está inscrito en uno que por ahí aparece cuando uno empieza a actuar o a construir la escena, porque va saliendo espontáneamente, es como que lo vamos construyendo con el cuerpo. Hacemos un trabajo de mesa, pero en realidad después el trabajo intenso y profundo lo hacemos con el cuerpo, en los ensayos,
a pesar de estas pantallitas, a pesar de todo, estamos cada una en vivo con su cuerpo ahí y se va construyendo la escena así como la ven, cada una con su temática, y siempre elegimos esa época para provocar un distanciamiento y después, bueno, para la reflexión ver cómo hay ciertas conductas o mandatos o estereotipos que se siguen replicando en la actualidad. Y bueno, y apelamos también a las memorias, así que hacemos un trabajo, creo que interno, de la afuera, buscamos mucho, tomamos de la afuera. Eso es en lo que respecta a mí lo que yo siento, lo que pasa por mí. Creo que hay una comunión entre nosotras, creo que ya sabemos por dónde vamos a ir, por ahí nos frustramos mucho. Y por Y de las supuesto que frustraciones- nunca es así de ordenado como lo estás viendo, Sergio. No. O sea, esto así para vos es una ficción. Es una Nunca el ficción, proceso creativo es obviamente. así. Nos frustramos mucho y aprendemos de esas frustraciones y es muy, muy, muy lindo porque transitamos por todos los estados y sí, esto que viste es una versión prolijita después de varias... No me refiero a esto que vio en lo que compartimos, me refiero a esto, a Virginia y Adri calladitas escuchándote. Nunca es así en el proceso creativo. Bueno, ahora Yo te creo- hablo. Nosotras con Adri nos encargamos de ser las que molestamos con la cámara y nos ponemos a hacer caras. Y Adri y Mari serían las que quieren como, chicas, por favor, vamos a ensayar. Y nosotras, Son las nada, asistentes. sí, por algo siempre Zoom en algún momento nos encuadra, siempre nos dimos cuenta que Zoom generaba encuadres ahí, pero por supuesto, sumándome un poco a lo que dice Moni, esto de la investigación y tenemos grabaciones, porque lo bueno es que lo que permite esta plataforma es que vos tengas las grabaciones del proceso. Entonces nos hemos reído mucho con las chicas porque hemos estado vestidas, porque hemos estado con los vestuarios sentadas, pensando, y en esos contrastes de que la idea venga, de generar la idea, de probar cosas que después claramente son quedan para el descarte o no, quedan ahí como en esa memoria que después se retoma y se repiensa, pero esto de grabar el proceso y de permitir estarse con la cámara también como una instancia como de archivo, de memoria, tiene ahí todo un proceso de nosotras investigando, porque tenemos reuniones, porque tenemos momentos en donde buscamos imágenes, donde leemos, entonces después ver los resultados de los 10 minutos, es solo disfrutar, y recién me reía porque digo, es tremenda nosotras esas caras, esos juegos con el cuerpo, sobre todo con el cuerpo para denunciar y para visibilizar las corporalidades, las imposiciones sobre sexualidades, sobre erotismo, sobre ser mujer. Entonces, bueno, nada, está buenísimo verlo otra vez. Bien. Dos cosas. Una te atañe a vos, Virginia, y la otra es agradecer los mensajes que a través de Facebook y a través de WhatsApp van llegando, saludando a ustedes, saludando a los conductores, especialmente a la doctora, que está como generando una especie de movimiento especial en el mundo periodístico local. En lo que concierne a vos, Virginia, en particular, digo, a partir del trabajo que haces con las infancias, por tu trabajo y por no solo desde el punto de vista docente, sino cuánto de estos mandatos que ustedes han puesto en este trabajo se siguen viendo en esas infancias. Sí, la verdad que son, yo últimamente, y gracias a estos espacios de pensamiento, gracias al grupo popular de teatro, de colectivo feminista que tenemos en Depto, repienso y reviso lo que después
en algún punto pongo en experimentación con los niños y niñas. Siento que hay como, realmente el otro día decía esto, ¿no? Yo me tengo que callar, porque los niños a mí me dan respuestas. Yo estaba repartiendo telas, tuve la posibilidad de dar presencial y estaba repartiendo telas de colores para que las niñas hagamos una escena. Y había quedado la tela rosa. Y yo estoy todo el tiempo laburando mi deconstrucción y estoy todo el tiempo leyendo y se supone que en mí están queriendo, digamos, esos mandatos o esas lecturas al mínimo del color, ya la tendría que tener incorporada. Pero había quedado la rosa y tuve el gesto de mirar al salón a ver quién no tenía la tela, quién se había quedado una tela, había telas justas para la cantidad de niñas que había en el espacio. Y quedaba Ezequiel, sin tela y quedaba la tela rosa, pero yo no sabía qué hacer, y me encontré, y después lo reflexioné, por supuesto. Entonces le digo, sin querer generar nada, le digo, ¿queda la tela rosa? Sí, me dice él, pero sin cuestionar. O sea, la que tuvo un microminuto de instalación de mandato fui yo, porque él me dijo, sí, y de hecho es su tela, y de hecho no se cuestionan los colores, y digo ese ejemplo porque yo siento que es un ejemplo concreto que el teatro todo el tiempo lo está poniendo ahí, ¿no? El lenguaje de los colores, la escena, poner el cuerpo. Y yo creo que me parece que las infancias vienen a darnos respuestas a nosotros, como al revés. Y no desde ese decir siempre, digamos, fácil, de bueno, los niños nos enseñan, las infancias nos enseñan. No, realmente vienen como tienen una mirada nueva, del aquí y ahora. Claro, me dan respuestas que yo tengo que revisar, que la que tiene que revisarse todo el tiempo, no digo, soy yo, no es al revés. Así que sí, ese ejemplo que te digo creo que la que siempre tiene que estar revisando soy yo. Y de las casas, me dejan a mí, en el teatro, las familias tienen mucha esperanza en que el teatro al niño le haga abrir su creatividad, ser más abierto con la comunidad. Digo, hay familias que tienen mucha esperanza en el lenguaje teatral. Y es una responsabilidad también. Pero bueno, eso está bueno de tenerlo consciente cada vez que sean talleres, que reflexionamos, en nuestro espacio también reflexionamos sobre las infancias, entonces, nada, aprendizaje concreto, abstracto, de taller. ¿Qué te puedo decir, Sergio? Para mí es una experiencia hermosa y que a mí me construye y me reconstruye. Obviamente que después hacer una escena donde los cuerpos, esa pregunta que le hacías a Moni, y yo me la pregunto también todo el tiempo, ¿no? Porque uno como docente a veces tiene ese mandato de ser la docente que acompaña, que no tiene estas preguntas, ¿no? Casi como... Y me han visto los chicos y me dijeron, Señor, te vimos actuando, digamos, y la pregunta solo estabas así que te querías sentar en una silla y no podías, o sea, otras lecturas hicieron ellos, y estuvo buenísimo, Y Adriana, la pregunta que tengo es, ¿cómo ha impactado este 3J, este Ni Una Menos, teniendo a la vista de todos lo que mostramos o lo que han hecho con chicas de Colgar? ¿Cuáles son los lazos que se podrían subrayar? Nosotras básicamente trabajamos con la denuncia, entonces ese es un hilo conductor que tenemos y que tratamos y las redes, ¿no? Y que tratamos de que esté siempre presente. La red, porque cuando justamente cerramos la intervención que hicimos del Ni Una Menos, hablamos de eso, de la importancia de las redes y la importancia de estar acompañadas. Y nosotros trabajamos siempre así. De hecho, lo que nosotros hacemos es artivismo, y el artivismo no es una simple intervención que queda en la imagen mostrada y nada más. Eso queda después y continúa, porque vos no podés hacer una denuncia o dar un espacio para que alguien vea o diga algo y después que quede ahí, bueno, que lo resuelva otro. Si bien nosotros no lo vamos a resolver desde el punto de vista legal o profesional,
pero tenemos que trabajar para que eso no quede ahí y que continúe. Esa es la base de nuestro trabajo, en Chicas de Colgar y en el grupo de teatro popular colectivo y feminista que abarca todos nuestros grupos de teatro y de hacedores. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, que no quede ahí y que la red continúe. Y esto que hacemos, que por ahí, bueno, lo hacemos en el tono del humor, porque lo que nosotros a veces decimos es que a veces hay cosas que solamente las podés hacer o decir o contar desde el humor, para no herir, para no herirte vos, para no revictimizar. Entonces usamos el humor como una herramienta para poder llegar y que despierte en el otro o en la otra o en el otro el interés o lo que necesite que se le genere. Así que creo que red y contención y denuncia es la base fundamental. Por eso el 3J es algo que a nosotros nos conmueve mucho. Ujú. ¿Y el futuro? ¿Por dónde las va a encontrar a las Chicas de Colgar? Y Hollywood mínimo. O Bollywood, que es el de la India, no sé, pero algo vamos a hablar, A Bollywood. a Bollywood. Bueno, Eh, seguimos creando. De hecho, estamos preparando algo ya, que lo vamos a estrenar el 20 de junio, también dentro del marco del 3J, porque bueno, ya teníamos nosotros la idea de presentarlo y como estamos trabajando con esta convocatoria que pretendemos que dure todo el mes, así que el 20 de junio vamos a presentarlo. Y la idea obviamente es que todos estos pequeños capítulos conformen una obra para poder hacerla presencial, si el virus nos deja y si las vacunas nos acompañan. Claro que sí. Exacto. Y no te vamos a contar detalles, pero el capítulo 4 que estamos creando tiene mucho que ver con los temas que vamos a desarrollar hoy en el resto de Palabra Maestra. Pero bueno. te dejamos ahí, Sergio. No te vamos a contar más que eso. Es que son Sí. tantos los temas que no sé por dónde va a andar. Es una cosa. No, pero está abierta la invitación. En un momento nosotros teníamos como un horizonte de espectador que creíamos que les estábamos hablando a las mujeres que habían transitado, digamos, o habían sido como las que habían más tenido contacto con la generación de la década del 50 o con esos mandatos, ¿no? Y de repente en las últimas intervenciones nos estamos dando cuenta que los temas están, digamos, abriendo también las lecturas de espectadoras y de espectadores, ¿no? Un poco más contemporáneos, más de, por supuesto, de mi edad, porque mis compañeras, nada, esa es una broma. Siempre las cargo porque yo les digo, ustedes son mujeres. Señora Virginia, se corta la señora Virginia, se corta. Yo digo, bueno, a mí explíquenme un poco de qué se trata esto, porque yo ni idea, no. Realmente que son mandatos que atraviesan todas las edades, como madres, como hijas, como sobrinas, como nietas, o sea, y de repente hemos encontrado debates donde hoy algunos temas siguen resonando igual de fuertes y de condenatorios como lo fue la década del 50. Entonces, de repente nos estamos dando cuenta que conceptos como mandatos sociales y belleza hegemónica, y qué es digamos, ser pareja de otro, qué es ser matrimonio, digamos, qué es ser madre, digamos, un montón de lugares de la mujer en la casa y por fuera de la casa que nos atraviesa a todos. Y este 3J, digamos, no es casual, ¿no? Hace 6 años que seguimos pidiendo una única consigna y todavía pareciera que no se entiende. Entonces, ¿qué vamos a pretender nosotras? Que ciertos mandatos no sigan, ¿no es cierto? Por más de que estamos todo el tiempo denunciando, sigan, cierto sector lo quiera todavía como, bueno, el sistema, ¿no? Nos quiere todavía encapsular en esos mandatos, en esas formas, que por suerte cada vez estamos más deconstruidas y más hermanadas, mucho más hermanadas. Por supuesto, agradecerles, estar con la doctora, conmigo, con toda la gente, con todos los oyentes, televidentes, vaya a saber de qué formas nos están sintonizando ahora, con lo cual, por supuesto, la invitación para que nos sigan viendo y
para formalmente invitarlas la próxima vez que estén estrenando o estén con material nuevo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy amable. Muchas gracias. Ya estaremos con Gracias todos los a Mari, chicos. gracias, o sea, también Mari, además de ser la conductora, es una persona que siempre nos está apoyando y colectivamente, pero bueno, ella es una gran referente que siempre está estimulando el juego y que no claudiquemos en tiempos tan complejos. Así que gracias, Mari, y No, yo felicitaciones. les agradezco a ustedes por acompañarme hoy en este primer día, en esta aventura a la que me invitó Sei y que me prendí enseguida, pero que, bueno, cheque. Así que gracias, chicas. No, Yo gracias, me porté María. bien, ¿vieron? Me porté bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me porté bien. Muy bien. Ya estaremos Bueno, con muchas gracias. Adiós a las chicas de Colgar. Fue un placer haber empezado con ellas el día de la fecha. Doctora Rígano, tenemos un montón y poquito tiempo. Yo estoy mirando el reloj, avanza y tenemos que hablar de varios temas. Por supuesto, el COVID es una de las temáticas tan recurrentes como cuestiones que encierran. Y uno tiene que ver con las profesiones, los trabajos que se van realizando, con las complicaciones que generan. Hay un informe que ha emitido la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, es nuevito, muy nuevo, y sostiene que las muertes vinculadas a la actividad laboral, ¿sí?, vinculado por supuesto al COVID-19, se incrementaron en poco más de 12 casos diarios. Y la comparación es que el año pasado eran de 3 casos diarios. Ahora pasamos a 12 casos diarios. Y en ese sentido, el requerimiento para que el COVID-19 sea una enfermedad profesional y todavía no se está dando lugar a este requerimiento, a este pedido. Y lo que pasa es que tenemos mucho debate en lo social, Sergio. Vos imagínate que si tenemos un sector importante, muy importante, de la sociedad y de la política, que dice que en las escuelas no hay contagios, ¿cómo haces para que la RT te cubra lo que te pueda ocurrir yendo a trabajar en este marco pandémico y en relación al COVID? Pongo el caso de la docencia porque, bueno, en el último tiempo ha sido como el discurso, tanto desde lo social como desde lo político, más instalado, y hay mucho debate hoy en torno a ese tema, ¿no? Pero imagino que en el resto de las profesiones y de las actividades pasa exactamente lo mismo. De hecho, hay mucha gente que está trabajando y no está incluido entre los esenciales y por lo tanto en muchos casos tampoco están incluidos en las prioridades para la vacuna. Pienso, por ejemplo, las personas que están a cargo de merenderos o de comedores, que le ponen el cuerpo todo el tiempo a esta situación y en contextos de mucha vulnerabilidad también, ¿no? Y bueno, son sectores en los que se empiezan a entrecruzar conceptos que tienen que ver con temas que deberían importarnos como sociedad, como el cuidado, porque bueno, que una enfermedad sea incluida dentro del listado de enfermedades profesionales tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y vivimos en un capitalismo muy salvaje, que ha restringido al máximo todo lo que tiene que ver con el cuidado. Restringido el aporte económico en los presupuestos desde el Estado a los sectores públicos, a la educación, a la salud, y que ha hecho que en este marco de pandemia veamos, no en la Argentina me refiero, ¿no?, a nivel mundial, que veamos que esta enfermedad que hoy es pandemia es resultado de este capitalismo neoliberal. La explotación del medio ambiente ha generado distintos COVID hasta llegar al SARS-CoV-19, que se volvió además letal por el entrecruzamiento incluso de especies, que tienen que ver también con la desertificación de zonas en el planeta, y bueno, y esto pone en crisis, muestra la crisis de un sistema, y que además se ve en todo lo que se ve muy vulnerabilizado en todo lo que tiene que ver con el cuidado. Esto es lo que hemos visto a lo largo de lo que llevamos de pandemia, ¿no? Cómo
todo lo que tiene que ver con el cuidado es una zona crítica, y es una zona crítica por la explotación que este sistema produce. Podríamos escuchar ahora a la doctora Liliana Capone, si no le parece bien, que es doctora especialista en neumonología y además es secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires. El requerimiento también lo están haciendo gremios. La doctora Capone dice que el 75% de las muertes declaradas como condición laboral era por COVID-19 y el resto por enfermedades listadas o accidentes de tránsito. De nuevo, 75% de las muertes declaradas como condición laboral era por COVID-19. Así que un fragmento muy breve de lo que expone la doctora Capone a propósito de esta inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional. Bien. ¿Podés compartirlo? Sí, cómo no. Ahí estás habilitado. Vamos a buscarlo por aquí. La idea es reproducir nada menos que... y además es muy interesante porque cuenta los fundamentos de por qué es necesario que tenga la inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional. En ese sentido es muy, muy interesante. Así que ya mismo lo pongo a disposición de todos ustedes. Y es esto. En primer lugar, porque hay una razón legal. Para la ley, una enfermedad profesional es cuando está el agente causal, en este caso el coronavirus, la exposición laboral y la enfermedad del COVID. No cabe la menor duda, en un ejemplo bien básico, que un trabajador de la salud tiene estas perspectivas. La próxima, por favor. La razón epidemiológica, porque hemos visto que el 70% de las denuncias que ha llegado a la superintendencia como enfermedades profesionales están relacionadas con el COVID. La próxima, por favor. Una razón económica. La mayoría, el 85% de los trabajadores, cuando se han enfermado, fueron a la obra social o bien a los efectores de salud pública. Entonces, las aseguradoras del primer trabajo no tuvieron ningún gasto, ganaron muchísimo dinero, solamente se manejaron por internet. La verdad que esto es complicado, porque en un país donde tuvimos que afrontar una pandemia como esta, con una economía devastada, con un Ministerio de Salud destrozado, sin programas, tomógrafos debajo de las goteras, programas totalmente levantados, digamos, solamente las obras sociales y los efectores de la salud pública dieron respuesta a esta cuestión. Fíjense que en la ciudad de Buenos Aires el sistema privado fue el primero que colapsó. Con eso nosotros hablamos también de un sistema integrado de salud. En una pandemia no puede haber público-privado. Todo tiene que estar al servicio de la vida de los ciudadanos, sea quien sea, viva donde viva. El primero en colapsar fue el sistema privado, dijo la doctora Capone. Interesante, ¿no? Sí, y además es interesante porque tiene que ver con esto que yo te decía antes, ¿no? En el mundo, no, repito, no en nuestro país, en el mundo en general, lo que ha hecho el capitalismo es sacar la inversión que se hacía en lo público y trasladarla a lo privado. Y esto incluso lo podemos ver hoy en la crisis que tenemos con la liberación de las patentes de las vacunas, ¿no? Porque evidentemente al sector privado lo que le interesa es cuidar su ganancia, no está pensando en lo público, no está pensando necesariamente en el cuidado, o como primer valor el cuidado. Y en nuestro país, donde lo público todavía está preservado de alguna manera, lo que hemos visto es que en salud, por ejemplo, siempre se tiende a pensar que es mejor lo privado que lo público. Y en esta pandemia hemos visto que el sector público ha tenido que salir a socorrer al sector privado. Y además hemos visto que los cuidadores del sector público han diversificado de manera
increíble en este contexto la capacidad de respuesta a la enfermedad, a las situaciones críticas, al cuidado y al acompañamiento de las personas. Entonces, me parece que estamos en un momento donde todavía tenemos, o deberíamos tener, capacidad de preguntarnos cómo cambiar esto, ¿no? Porque además, ya sabemos, en este contexto tan crítico para todos, el sistema capitalista ha hecho muchas ganancias. Y los poderes concentrados se han visto muy beneficiados por este contexto también de pandemia. Al principio parecía el capitalismo estar muy desorientado, pero se rearmó rápido. Encontró los elementos muy rápidos para rearmarse. Muy rápido. Sí. Y uno de esos fue una cuestión de salud, ¿no? Y por eso digo, y eso es muy preocupante, porque sabemos que esta pandemia tiene que ver con lo que el capitalismo neoliberal le hace al planeta. Y en ese mismo sentido, es preocupante pensar que si ese mismo capitalismo se está reorganizando para seguir con esta explotación creciente, lo que uno podría avisorar es que esta no es la última pandemia que vamos a vivir. No. No, verdaderamente no. Y si uno lo habla desde el punto de vista, diría, virósica, ¿no? Desde el punto de vista de la enfermedad, las otras pandemias que también están afectando. Y creo que hemos perdido a la doctora Riga, ¿no? Sí. ¿Quién de los dos? ¿Quién? ¿Usted fue? Ah, perfecto. Pensé que habíamos sido nosotros, que había sido desde aquí. Bueno, no importa. Estamos todos bien. Así de conectividad. No, y es muy interesante, porque mirá, qué elementos muy interesantes se han marcado. Primero dijiste conectividad y veníamos hablando de grandes empresas. Y acá tenemos un eje fundamental que son las grandes corporaciones y lo vinculamos con las que están brindando los servicios de Internet. Durante todo el 2020 se desarrolló una campaña nacional de Internet esencial para que haya conectividad, para que haya, no solo para escolares, no solamente para docentes, sino también para adultos mayores. Y te tengo una novedad en ese sentido muy interesante, que no es una novedad que te vaya a asombrar, pero es una novedad que ratifica todo lo que pensamos sobre cierta empresa que brinda servicio de Internet en la República Argentina y que no solamente brinda servicio de Internet, sino se dedica a otras tantas, como por ejemplo periodismo. Pero si les parece, quiero compartir con ustedes lo que ha mencionado Virginia Linares, que es integrante de la campaña nacional de Internet Esencial, en una entrevista que brindó no hace demasiado tiempo. Los datos son actuales, están ratificados por los datos, la información que se brindó posteriormente en torno a la conectividad escolar a adultos mayores y la importancia que ha tenido la conectividad y tiene la conectividad para la salud en torno a aquellas personas que han tenido que estar internadas sin poder acceder al contacto familiar y que necesitaba justamente la conectividad o los teléfonos celulares para poder mantener ese contacto con la familia. Esta tarde hablamos un ratito con Virginia para ver cómo seguía esta historia. Ahora les voy a contar cómo sigue esta historia. Pero antes, no sé si lo reproduce usted o lo reproduzco yo, doctora. Dale vos. Perfecto. A propósito de este tema, esto es lo que decía la diputada mandato cumplido, Virginia Linares. A propósito, insisto, de este tema de la conectividad escolar, adultos mayores, sectores culturales, y esto lo sabés muy bien vos, lo de sectores culturales, y el tema de la salud. Así que esto es brevemente, muy brevemente, lo que decía Linares. Para los alumnos y las alumnas, sino también para las docentes.
docentes y los docentes, digamos, resultaba muy difícil el tema de la conectividad, no se tenía una buena conectividad, y algunos de los chicos de los sectores con vulnerabilidad socioeconómica, si bien tienen un teléfono en la casa, probablemente la utilización de datos, sobre todo ustedes saben que cuando, digamos, menos recursos se tienen, se compran los datos, digamos, se compra el abono, no es como uno que tiene la facturación, digamos, que te viene, que tiene otro tipo de acceso. Y eso es mucho más caro. Y para poder hacer las tareas, yo consultaba aquí en un grupo de mujeres de sectores barriales, y ellas le mandaban de las escuelas por chat. Ellas por el chat iban a un lugar que les imprimían y así los chicos podían hacer las tareas. Esto empezamos a pensarlo desde el tema educativo. De hecho, tuvimos alguna digamos, videoconferencia en su momento con el ministro de Educación Trotta, donde nos estuvo comentando cómo se iba avanzando en este sentido. Pero después también nos dimos cuenta que no alcanzábamos en el tema educativo, que el tema educativo es un tema central, pero que había muchas otras personas, de hecho los adultos mayores, no solo los obligamos a digitalizarse para cobrar sus jubilaciones o sus programas asistenciales, sino que además les dijimos que tenían que empezar a trabajar con un banking, y el tema de los afectos, digamos, la única manera de poder contactarse con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos era a través de internet, ¿no? A través de las videollamadas. Entonces veíamos que este tema era mucho más que el tema educativo, y estos últimos tiempos vimos que el tema cultural, ¿no? Digamos, cómo desarrollan los trabajadores y trabajadoras de la cultura, parte de su trabajo, pero además poder que la gente pueda acceder a este tipo de servicios. Y un tema que a mí en lo personal me resultó muy sensibilizante de alguna manera es el tema en salud. Justamente nos empezaron a llegar relatos de los hospitales donde hay personas internadas con COVID, que la única vinculación con sus familiares era a través de justamente la telefonía celular. Y por otro lado, que inclusive algunos se habían hasta despedido antes de que los intubaran con sus familiares que después terminaron muriendo. Por lo tanto, en los servicios de salud también veíamos que había dificultades con el tema de la conectividad. Doctora, le escuchamos. ¿Qué análisis hace de esto? ¿Querés? Ahí estamos. Es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque, primero porque hay todo un universo que no es solamente la conectividad, lo que nosotros deberíamos garantizar para el acceso a derechos básicos como la salud y la educación. Porque a veces las familias tienen conectividad, lo que no tienen es dispositivos suficientes como para poder realizar las distintas tareas en este contexto, ¿no? Entonces muchas veces lo que vemos es que una familia tiene que turnarse, o sea, si está cursando uno de los hijos o de las hijas, la madre o el padre no pueden desarrollar la labor a distancia que están desarrollando. Eso por un lado. Y si lo pensamos más allá de este contexto de pandemia y lo pensamos en la realidad que conocíamos antes del 2020, hoy tener conectividad y tener dispositivos para alfabetizarnos en los lenguajes digitales, en la lectura a través de pantallas, que tiene características distintas de la lectura a través de un libro, entrenarnos en cómo elegir las fuentes de las cuales obtenemos información, de las cuales leemos, cómo saber cuál es información fidedigna y cuál no. Todo eso tiene que ver con la formación de pensamiento crítico y tiene que ver también con la alfabetización. La alfabetización es continua, no acaba cuando un chico o una chica aprenden a leer y a escribir. En cada instancia de escolarización las formas de leer son distintas. Y en el mundo adulto no es lo mismo leer para esparcirnos que leer para buscar información, que leer para estudiar, que leer para rendir un examen. Son distintos modos de leer y de escribir. Y todo eso forma parte de la alfabetización.
si hoy las instituciones educativas no pueden garantizar la formación también en estos dispositivos, en estas formas de leer que tienen que ver con la virtualidad, que es también aprender a leer la realidad, en realidad no estamos alfabetizando. Estamos alfabetizando mínimamente. Y esto es algo que nos tenemos que plantear, y nos lo tenemos que plantear muy seriamente, porque no tiene que ver únicamente con la pandemia. Una persona que hoy no supiera manejar mínimamente las redes, que no supiera buscar información online, que no supiera discriminar qué información es fidedigna y qué no, que no supiera distinguir en qué plataformas debe buscar información, es una persona que no está preparada para el mundo en el que vivimos, y mucho menos para el mundo laboral que el capitalismo plantea. Con esto no estoy queriendo decir que nos tengamos que adaptar a lo que el capitalismo plantea, ¿no? Pero si vamos a discutir sobre preparación, alfabetización, educación, todo esto hay que pensarlo. Entonces, no puede ser una preocupación de si hay o no hay dispositivos, si hay o no conectividad en este contexto y nada más. Hay un montón de niños, niñas, jóvenes que no tenían conectividad o que tenían poca conectividad y que no tenían dispositivos antes de la pandemia. Y todo este acceso a la información y a la formación lo tenían vedado. Y por lo tanto, si nosotros queremos realmente construir sociedades inclusivas y plurales, tenemos que garantizar que el acceso y la conectividad sea para todos y todas. Porque eso tiene que ver también con la educación. Bueno, y a propósito de la novedad, porque pensaba en lo que decías y pensaba en las complicaciones que en muchos sectores está dando para, por ejemplo, acceder a la inscripción en el Vacunate PBA. Esto no es una cosa muy sencilla para aquellos que no saben manejar, que no pueden acceder a determinados, no solo conocimientos, sino elementos, objetos, ¿no? Por ejemplo, la aplicación la podés bajar en determinados teléfonos, digamos, y esto no es novedad. Algunos municipios están implementando en sus propias instituciones, sus propios organismos, lugares para anotarse, donde va el vecino. Es más, se requiere a aquel que tenga acceso que lo haga y le dé lugar al vecino o a la vecina que pueda dirigirse a anotarse, no a vacunarse, a anotarse. Por ejemplo, un distrito cercano, Torkins, ofrece en la ciudad cabecera el centro de jubilados. En Sierra de la Ventana, la sede del IOMA. Y en Villa Ventana ofrece la unidad sanitaria. Hay días y horarios, pero existe la posibilidad de ir personalmente a anotarse. La provincia de Buenos Aires le va a pedir a los municipios que no lo tienen, y adivinen cuál es uno de los que tiene poco al respecto, por no decir nada, Bahía Blanca, ¿sí? Donde en un principio hubo organizaciones que se pusieron, que utilizaban clubes, que utilizaban y daban espacios para anotarse. No hubo mucho más al respecto. En la plaza se hizo por parte de algunos organismos puntuales, pero el municipio ha brillado por su ausencia en ese sentido. Y si lo hizo, no tuvo constancia ni continuidad. Con lo cual, la necesidad que en palabras se emite para vacunarse no se respalda con las acciones. Eso quería decir al respecto del Vacunate PBA. Y sobre el tema de la conectividad, Virginia Linares, cuando le consultábamos acerca de cómo estábamos hoy con la campaña nacional de Internet Esencial, nos dice algunas cosas. Uno de los temas es que viene atrasado el acceso a la prestación básica. Recordamos que la prestación básica busca garantizar, el gobierno intenta garantizar el derecho a la conectividad mediante una tarifa de 150 pesos para acceder a WhatsApp ilimitado durante 30 días y datos por 200 pesos más, es decir, 350 pesos para quienes opten por los dos servicios, datos y WhatsApp ilimitado. Pero a este problema se le agrega otro problema, que hay alguien que presta el servicio de Internet. Y hay una empresa, que es Cablevisión, que no acata los porcentajes de aumento.
con lo cual se está poniendo muy dificultoso poner en marcha esta prestación básica universal. Otra vez una corporación teniendo en vilo a una sociedad. Y otra vez una corporación que ha tenido actitudes muy antidemocráticas con la pluralidad de voces, ¿no? Porque pensemos en cómo se opuso a la ley de medios, y exitosa que fue esa oposición, viene de la mano con esto, ¿no? Y yo mientras te escuchaba pensaba en esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo se pone en el tapete el rol de los cuidadores en este contexto. Y lo volvemos a ver, ¿no? O sea, tiene que ver también con esto, con cómo cuidamos que todas las voces puedan estar expresadas, cómo cuidamos que todo el mundo tenga acceso a los derechos básicos, y nuevamente ahí tenés, ¿no? El sector privado y una corporación trabajando en contra de esto. Y ni contar toda la cantidad tremenda de fake news, información contra el proceso de vacunación, contra las vacunas en sí mismo, casi con una posición anticientífica, ¿no? Que han demostrado. Y que además Doctora, esa es una cadena de vulneraciones de derechos, ¿no? Porque yo mientras te escuchaba pensaba en algunos casos que a propósito de la labor en red que hoy comentaba Adriana en el encuentro con chicas de Colgar, nosotros hacemos una actividad en red y a partir de esa actividad en red yo he tomado contacto con determinadas situaciones, ¿no? Como por ejemplo una mujer con la que estuvimos colaborando, que tiene que tramitar una pensión a través de ANSES y no maneja, no tiene un dispositivo con el que podría acceder, pero ella no maneja ese lenguaje. Entonces se le restringe y se le vulnera el derecho que tiene a una pensión, a una jubilación, porque también podría acceder a una jubilación porque ha hecho aportes laborales, y entonces ahí se necesita alguien que alfabetice, y que acompañe, y que bueno, en este caso nosotros lo pudimos vehiculizar porque nos enteramos del caso, porque tomamos contacto, pero esto no es lo que ocurre, y tampoco debería ocurrir, debería haber una red del Estado armado para que esto no ocurriera, y por otro lado, desde la educación tendríamos que poder alfabetizar, porque cada día más la vida nuestra está atravesada por el uso de información, de trámites, a través de los dispositivos y de la conectividad. Y entonces, cada vez más se hacen más extensos los cordones de población vulnerable. Doctora, nos queda nada, muy poquito tiempo porque ya hemos pasado la hora que habíamos pensado, nos quedan un montón de temas afuera y por ejemplo el tema de la polenta, doctora, la polenta que está en este momento en el tapete y haciendo dicotomía con el asado, qué rarezas que hemos tenido, que hemos sabido conseguir. Sin embargo, hemos encontrado algunos datos muy interesantes que los prometemos para la vuelta, pero en el cierre estaría bueno, ya que mencionábamos la cuestión de los cuidados, del COVID-19, compartir nada menos que, si se me permite, ¿no? Hablando de cuidados, ¿no? De eso se trata, de cuidados de la salud y nada menos que lo que está ofreciendo el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Para el cuidado. Y ese cuidado se vincula nada menos que con la ventilación, doctora, la ventilación. ¿Usted ventila su casa correspondientemente? Si va alguien, ¿le sugiere a sus vecinos que ventilen correspondientemente? ¿Cómo hace? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo trabaja en su hogar? No estoy haciendo docencia con los vecinos, pero sí ventilo. A mi casa no viene gente de visita. Hicimos algo así en el verano, que podíamos estar en el patio y al aire libre, pero en este contexto en el que estamos, no, estamos mis hijos y yo en casa, pero sí ventilamos, ¿sí? Porque además la ventilación tiene que ver con la salud, no únicamente en un contexto de COVID, ¿no? Correcto. Bueno,
Nada, esto es muy breve, dura menos de un minuto, pero para seguir sumando y repasando el tema del Ministerio de Salud y la ventilación de nuestros hogares. Así no. Así sí. Este es el número de teléfono. Muy bien, perfecto. Muy bien. Para tener en cuenta entonces. Yo quiero finalmente, si se me permite, agradecerte que hayas aceptado la invitación de hacer estos encuentros los jueves a las 9 de la noche y también agradecer a todos aquellos y a todas aquellas que nos han escrito a través de las redes sociales, WhatsApp, aquellos que nos van a seguir viendo, porque esto va a tener su transmisión correspondiente en plataformas como YouTube, así que sigamos para adelante, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Y les prometemos a los que nos estuvieron viendo hablar de la polenta la semana que viene. Sí, la semana que viene la polenta. Y algunos hilos conductores, porque vemos que hay ciertas circunstancias que se van repitiendo, y eso tiene que ver nada menos que la polenta, pero también con la carne, porque no solo se trata de la polenta, sino que la carne versus la polenta como elementos equidistantes en la dieta, aunque hay que decir en ese sentido que, de acuerdo a un informe elaborado en 2017, publicado por el diario La Nación, se sugiere que el 72% de los argentinos consumen polenta. Es decir, somos muchos los que nos gusta. ¿Sí? A mí, Y la semana con que viene... Con queso, doctora, nada de tuco en la polenta, por favor, le pido. ¿En serio? Sí, no, con un buen tuco, una boloñesa, está buenísima, y mucho queso. No, vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco de vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Con qué tradiciones se entronca la polenta, qué estamos recuperando cuando comemos polenta, y bueno, y para ir cerrando y despidiéndonos, contarles también a los que están siguiendo la transmisión y a los que van a verlas después, este es un programa que nosotros titulamos de opinión crítica, y la idea es que a partir de opiniones, que son nuestras opiniones fundamentadas, porque como habrán visto hay investigación por detrás de esto, la idea es que a partir de compartir estas opiniones críticas, también podamos generar pensamiento, ¿sí? Y diferenciar un poco lo que es la opinión, ¿sí? La opinión basada en las vivencias, la opinión basada en lo que me gusta o lo que no me gusta, el pensamiento crítico, que siempre empieza a partir de una opinión, de una curiosidad, de una duda, y a partir de ahí, si uno continúa, si uno investiga, si debate, si contrasta, puede generar pensamiento. La idea de compartir este espacio con todos ustedes es poder generar pensamiento. El nombre que le dimos a este espacio de palabra maestra tiene que ver con una expresión de Freire y la tarea pedagógica a partir de la pregunta. Entonces la invitación es a que nos podamos hacer preguntas y a partir de la reflexión construir opinión y pensamiento. Y bueno, dicho esto, la invitación a que se acerquen los jueves a las 21 horas al vivo de Palabra Maestra, y también nos puedan dejar sus comentarios y sus opiniones para que entremos en diálogo y construyamos. Que tengan una muy buena noche todas y todos. Que estén bien. Doctora, usted es una especial noche, que la pase muy bien, ¿eh? Y igualmente, polenta, igualmente. Polenta. Sí, cuando haga polenta con tuco no te invito, pero bueno, si no te reservo un platito sin nada. Un poquito con un cremoso va bien, doctora. Muy bien. Que tenga buena noche. Igualmente.